electrocardiográfico para mí va a ser mucho más sencillo, porque sé qué buscar en el electro. Y número 2, el tratamiento va a estar dirigido en base al mecanismo, ¿no? Es común que en el medio clínico utilicen un antiarrítmico que se utiliza de manera generalizada, que es la miodarona, que tiene una cantidad importante de efectos colaterales, y que dicho sea de paso, ese fármaco, que es de los más eficaces, paradójicamente es el que menos utilizamos los que nos dedicamos a arritmia, los electrofisiólogos. ¿Por qué? Porque conocemos el perfil del mismo. Es una sustancia sumamente tóxica y que no tiene ninguna especificidad para actuar sobre ninguno de los mecanismos por separado. Por eso es que nosotros somos los que menos la utilizamos. Pero si entendemos esto, el mecanismo que genera la arritmia, podemos saber si vamos a utilizar un fármaco que actúe sobre los canales de sodio o utilizar un beta bloqueador, por ejemplo, porque para los focos automáticos nos vamos siempre con el beta bloqueador como primera elección de medicamento. Pues simple, porque tiene un comportamiento igual que el nodo sinusal. Si yo le doy un bloqueador adrenérgico al nodo sinusal, se le crece la frecuencia cardíaca, ¿no? Por los mecanismos que lo regulan. Los focos automáticos funcionan de la misma manera. Entonces, yo sé que puede ser mucho más eficaz dar un beta bloqueador y considerablemente menos tóxico que dar amiodarona, por ejemplo, ¿no? Entonces, quería tocar esto para entender el resto de puntos que vamos a ver. El Wolff-Parkinson-White o síndrome de preexcitación va a ser sintomático en las personas que lo padecen en el 80% de los casos. Existen algunos pacientes que tienen la alteración eléctrica pero no tienen síntomas, es decir, no tienen arritmia. A este respecto quiero hacer una diferencia. No es lo mismo hablar de síndrome de Wolff-Parkinson-White y electrocardiograma de Wolff-Parkinson-White o electrocardiograma de preexcitación. Si yo tengo el electrocardiograma de preexcitación, pero el paciente en su vida ha tenido palpitaciones que le sugieran arritmia, no es un síndrome. El síndrome debe estar acompañado de los síntomas, es decir, de la taquicardia. La tengan o no documentada. Si el paciente dice que tiene palpitaciones y ustedes tienen el electrocardiograma compatible con preexcitación, es un síndrome de Wolff-Parkinson-White. Si solo tienen el electrocardiograma con preexcitación, pero el paciente nunca ha tenido síntomas, es decir, es un hallazgo, se le llama patrón electrocardiográfico de Wolff-Parkinson-White. El mecanismo que origina la taquicardia es una reentrada. La reentrada ortodrómica es la más común. Ahorita vamos a tocar este punto que quiere decir ortodrómico. Un tercio de los pacientes debutan no con la taquicardia ortodrómica, sino con fibrilación auricular o flóter auricular. Y la historia natural de la enfermedad se desconoce, aunque hoy día sabemos que existe un 1% de los pacientes que pueden ser muerte súbita secundaria de esto. Puede ser un hallazgo incidental. En el electrocardiograma, como habíamos comentado, la prevalencia reportada en Estados Unidos es de 1 a 3 personas por 1000 casos. El pronóstico es benigno y lo pongo entre signos de interrogación porque cada vez hay más evidencia de casos de muerte súbita que no se encuentra otra alteración más que el síndrome de preexcitación, y el 30% de los pacientes que ustedes diagnostiquen por electrocardiograma van a desarrollar síntomas en algún momento de su vida. Es un padecimiento congénito. Las alteraciones anatómicas y eléctricas que vamos a describir se nace con ellas. Por alguna razón, estas características de la reentrada no se cumplen muchas veces durante la infancia. Es muy común ver electrocardiogramas con patrón electrocardiográfico de Wolff en los niños, pero no es tan común ver síndrome de Wolff, o sea, que el niño tenga la taquicardia. Habitualmente debutan en la adolescencia. Esta taquicardia es de adultos jóvenes y adolescentes de manera más común. Este es un corte histológico y el diagrama donde se muestra que existe, desde el punto de vista histopatológico, células similares al nodo aurículo-ventricular que conectan de manera anormal las aurículas con el ventrículo, ¿no? Por ende, sabemos que de manera fisiológica existe una sola conexión entre las aurículas y los ventrículos, que es el nodo aurículo-ventricular. Todos los impulsos que se generan arriba pueden pasar a los ventrículos solamente a través de esta estructura. Bueno, pues en el síndrome de Wolff-Parkinson-White existe una vía alterna por el cual el estímulo se puede transmitir de arriba hacia abajo, cumpliéndose algunos de los requisitos para que se establezca la reentrada. En este caso, el Wolff es una vía de transmisión, bueno, la vía accesoria es una vía de transmisión rápida y el nodo aurículo-ventricular funge como una vía de conducción lenta.
que si se establecen las condiciones para que esto se dé, puede establecerse la taquicardia ortodrómica o antidrómica. Este es un esquema, el nodo sinusal, el estímulo eléctrico se desencadena en esa estructura, viaja a través de los haces interauriculares hacia el nodo auriculoventricular, el GIS, y se dispersa por las ramas izquierda y derecha de las de GIS. ¿Qué es lo que sucede en el Wolf? Bueno, en el Wolf tenemos una vía de conducción anómala, en este caso representada como lateral izquierda, en donde si se establecen los mecanismos que especificamos previamente, el mecanismo que da origen a la taquicardia es una reentrada. Si viaja de manera anterógrada por el nodo auriculoventricular, que esto sucede la mayoría de las veces, 70-80% de las veces viaja en este sentido, se le llama taquicardia ortodrómica, es decir, que utiliza como brazo anterógrado el nodo auriculoventricular y como brazo retrógrado la vía accesoria. Si el mecanismo es al revés, es decir, que la vía accesoria funja como brazo anterógrado y el nodo auriculoventricular como brazo retrógrado, se le llama taquicardia ortodrómica, que se presenta a la menor, con mucho menor frecuencia y que es más peligrosa. Aquí hay algunas variantes de preexcitación que no voy a entrar mucho en detalle con ellas. Los haces nodo fasciculares y nodo ventriculares, que es lo que antes conocíamos como Magen, y algunas otras variantes del síndrome de preexcitación, que hoy día es un tema discutido. Prácticamente decir preexcitación es sinónimo de Wolf únicamente, ¿no? Entonces lo que hablábamos previamente, si el brazo anterógrado de la reentrada es el nodo auriculoventricular, se establece una taquicardia ortodrómica, es decir, una taquicardia de QRS estrecho, definido como estrecho en los adultos menor a 120 milisegundos, menor a 3 milímetros de ancho. Si por el contrario el brazo anterógrado es la vía accesoria, se establece una taquicardia antidrómica, que la característica electrocardiográfica que la diferencia es que el QRS durante la taquicardia es un QRS ancho, definido en los adultos como mayor a 120 milisegundos. Hago mucho hincapié en los adultos porque en los niños depende del grupo etario el ancho del QRS. El diagnóstico, evidentemente el diagnóstico es 100% electrocardiográfico. La mayoría de las veces, 90% de las veces, el Wolf no se acompaña de ninguna otra enfermedad estructural. Cuando lo hace habitualmente, la cardiopatía congénita más común con la cual se asocia es el Epstein, la enfermedad de Epstein, que dicho sea de paso, habitualmente en el Epstein suelen tener no una, sino dos o más vías accesorias. Es una causa común de vías accesorias múltiples. Podemos tener un intervalo PR corto, definido corto en un adulto como menor a 120 milisegundos, o esto de niños de menos de 90 milisegundos, insisto, depende del grupo etario. Hay tablas que nos dicen el grupo de edad y cuánto debe de medir el PR. Y el QRS ancho, definido ancho en los adultos como más de 120 milisegundos. Este QRS ancho va a ser a expensas de una onda anormal que aparece al principio del complejo QRS, que le llamamos onda delta. Tercero, existe una repolarización secundaria. ¿Qué quiere decir repolarización secundaria? La T está viendo del otro lado que el QRS. Si tenemos un QRS positivo, la T debe ser negativa o a la inversa. Nuestras guías de práctica clínica ponen el electrocardiograma como el método de elección para el diagnóstico. No necesitamos ningún otro método diagnóstico por imagen, laboratorio. El simple electrocardiograma nos va a hacer el diagnóstico, y en base al electrocardiograma, sin necesidad de tener algún otro estudio adicional, podemos iniciar el tratamiento. Esto no quiere decir que el Wolf nunca se le pida otro estudio. Claro que lo van a pedir, sobre todo si sospechan que tenga, no sé, un Epstein, no le escuchan un soplo aparte, en fin. Pero el diagnóstico para iniciar tratamiento, ¿no? Para pensar en la estrategia de tratamiento, lo único que necesitan es el electrocardiograma. ¿Sí? Bueno, algunas otras pruebas diagnósticas como el Holter, la prueba de esfuerzo, el eco, tienen sus indicaciones para complementar y analizar otras características de la vía accesoria, ¿no? Pero no es que esto nos dé el diagnóstico. El diagnóstico nos da el electrocardiograma, ¿sí?
Lo que ya decíamos, que el complejo Carrizo es un complejo de fusión. Existen ciertas características de las vías que nos hacen que puedan presentar o no la taquicardia o el tipo de taquicardia que presentan. Existen vías accesorias con conducción bidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Que conducen hacia adelante y conducen hacia atrás. O sea, estas vías pueden desarrollar tanto taquicardias ortodrómicas como taquicardias antidrómicas. Y existen vías que solamente conducen de manera unidireccional, o conducen para adelante o conducen para atrás. Si solo conducen para adelante, la más común o el ejemplo más común es el MAGE, y cuando conducen solamente para atrás es lo que nosotros llamamos vía accesoria o GUL. Al no conducir hacia adelante, el electrocardiograma no ve o preexcitación, es un electrocardiograma completamente normal. ¿Cómo hago yo el diagnóstico? Por la taquicardia. La taquicardia es una taquicardia ortodrómica, y cuando el paciente está en sinusal no hay preexcitación, ¿no? Hay otras características que analizamos, pero bueno, básicamente ese es el comportamiento de las vías accesorias ocultas. No hay manera de hacer el diagnóstico en ritmo sinusal. Necesitamos a fuerza la taquicardia. La que sigue. El diagnóstico diferencial, la que sigue. Bueno, básicamente de un síndrome isquémico coronario agudo, pues nada de que no esperes, ponle una lisina, lo que sea. No, le tengo que tomar un electrocardiograma, ¿de acuerdo? En los pacientes que yo sospecho que si es un infarto, tengo que empezar a monitorizarlos y ya después continuar todo el mismo protocolo que ya les había mencionado. La monitorización electrocardiográfica debe iniciarse lo antes posible en todos los pacientes con sospecha de infarto al miocardio para detectar arritmias o para corroborar el síndrome isquémico coronario agudo. Vean qué importante, sigue siendo nuestra primera arma inicial de valoración, el electrocardiograma. No es de, no, doctora, voy a hacerle un eco. Sí le va a servir, a lo mejor puedo encontrar alteraciones, pero a lo mejor no. O doctora, pásenlo a una injetar. No, primero tengo que tomar mi electrocardiograma. Si no veo nada en mi electro, ya valoraré qué otra cosa haga. Pero en primera instancia, lo primero que siempre hay que hacer es tomar un electrocardiograma. ¿Para qué me va a servir también mi electro? Pues para poder hacer diagnóstico diferencial con otras situaciones que causan dolor torácico, principalmente pericarditis, datos de repolarización precoz, valorar alteraciones en el potasio, que también me pueden dar alteraciones en la onda T, o algunas otras causas. Llega el paciente con dolor torácico, le pregunto sus factores de riesgo, lo exploro y le tomo un electrocardiograma en los primeros 10 minutos que él llegó. Tengo un electropatológico, como cual tengo que valorar desnivel positivo del segmento ST, desnivel negativo del segmento ST. Necesita ingresarse. El paciente no tiene eso, no tiene desnivel positivo o no tiene alteraciones en la onda T, que la onda T me habla principalmente de alteraciones de isquemia, pues entonces ahora sí ya me voy a dar un poquito más de tiempo y lo seguimos viendo en el siguiente curso para poder hacer diagnóstico de infarto en presencia de bloqueo de rama izquierda. El bloqueo de rama izquierda lo único que enmascara es un infarto anterior. ¿Qué es lo más evidente? Desnivel negativo, ¿ok? Busco entonces ahora el desnivel positivo, en B1 y en ABL, ¿ok? Es un infarto lateral. ¿La que sigue? Vamos a ver cómo vemos este electrocardiograma. Chequen cómo está un desnivel positivo, tiene una onda R pequeña con un desnivel positivo mayor de 2 milivolts en B1, se ve más notorio aquí en B2 y en B3. Es un infarto anteroseptal. Es muy importante decir, o sea, si hablamos de B1, B2 o hasta B3, estamos hablando del septum. Si hablamos de B1, B2, B3, B4, B5, B6, anterolateral. B1, B2, B3, B4, B5, B6, B1 y ABL, anterior extenso. ¿Okay? ¿Ya que sí? Nuevamente, aquí vamos a ver otro trazo de este electrocardiograma. ¿Cómo lo ven? Desnivel positivo en D2, D3, ABF, con cambios recíprocos en B1 y en ABL. ¿Y qué más? ¿Cómo está? B5, B6,
Tiene un desnivel positivo del segmento ST. ¿Y cómo está B1? ¿Mandé? Un desnivel negativo. Entonces estoy ante un infarto póstero, inferior y lateral. ¿Qué arteria es la que más probablemente está involucrada aquí? Posterior, inferior y lateral. No. La circunfleja, así es. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Ok, vamos a ver en este electrocardiograma qué es lo que vemos. Desnivel negativo del segmento ST, B5, B6. Pero si yo veo, tiene datos de un crecimiento ventricular izquierdo, con sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. Entonces también nos sirve para poder hacer diagnósticos diferenciales, ¿no? Tiene un índice de Sokolow mayor de 35 y el desnivel negativo en este caso puede ser por la misma sobrecarga. Por eso el diagnóstico no solamente lo hacemos con el trazo electrocardiográfico, siempre tenemos que tener la clínica y ver que el paciente esté ante un cuadro de un dolor típico de infarto, con un dolor del cual ya, como les mencionaba, lleva más de 20 minutos de evolución, donde es opresivo, de intensidad 10 de 10, que se irradia el brazo, que se está acompañando de sintomatología